El miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 5, 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Luego de invitar a sus discípulos a que sean la sal de la tierra y la luz del mundo, el texto de Mateo sale al frente de una polémica que había surgido en torno a las enseñanzas de Jesús. Parece que muchos judíos pensaban que lo que buscaba Jesús era abolir la sagrada ley de Moisés. Y esto porque, por ejemplo, con frecuencia Jesús curaba en sábado sin respetarlo como mandaba la ley, o porque se acercaba a los pecadores. Pero esto lo hacía porque ponía a la persona por delante de la ley. Y esto mismo aprenderán a hacer sus discípulos. Por eso, antes de comentar la ley de Moisés y explicar cómo deben vivirla los cristianos, que es lo que viene a continuación, el relato de hoy busca dejar en claro que la propuesta de Jesús no pretende acabar con la ley de Moisés, sino más bien profundizarla, mejorarla y potenciarla. Ahora bien, para poder entender la enseñanza del Evangelio de hoy, es necesario tener presente el contexto. El deseo de Dios es reinar en medio de Israel, reinar en el mundo. Y esto es lo que desea también el pueblo, que Dios reine en medio de ellos. Y es también el deseo hondo de Jesús, que su Padre reine. Luego, si tanto Jesús como los judíos buscaban que Dios reine, las diferencias entre ellos radican en los medios, en qué es lo que hay que hacer para que Dios reine. La mayoría de los judíos, y en especial los fariseos, sostenían que Dios solo reinará cuando su ley se cumpla totalmente al pie de la letra. En consecuencia, para que reine, hay que cumplir la ley hasta en los mínimos detalles. Esta era la postura farisea, y esto es lo que explica su obsesión por observar la ley, pues ellos entendían que esta era la única manera de ayudar a Dios a reinar. Recordemos que la ley de Moisés expresa los términos de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Por medio de esta alianza, Dios se ha comprometido a cuidar de su pueblo y a defenderlo, a tenerlo en el centro de su corazón. Por su parte, y por medio de esta alianza, Israel se ha comprometido a tener al Señor como su único Dios y a hacer solo lo que Él desee. Bueno, pues los fariseos entendían que hacer lo que Dios desea exige observar toda la ley, es decir, cumplir con las 613 normas y actos de justicia de la ley. Ellos creían necesario cumplir las 613 normas para que Dios pudiese reinar. El problema es que al interpretar así la alianza, se había caído en la trampa del cumplimiento legalista, del cumplimiento al pie de la letra, de hacer solo lo que está escrito, y así se había perdido el espíritu de la ley, la razón de ser de ella. Los fariseos se habían pegado a la letra, y como dice San Pablo en 2 Corintios 3:6, la letra mata, pero el espíritu da vida. Jesús sostiene que la alianza de Moisés, el Antiguo Testamento, se ha entendido mal, y en consecuencia se está observando mal. El Señor nos enseña que para cumplir su parte de la alianza, el pueblo de Israel debe entender la ley de una manera nueva, renovada, yendo más al espíritu que a la letra, a lo que pretende la ley más que a lo que está escrito, y que su cumplimiento debe centrarse en lo fundamental y no en lo accesorio. Pero entender la ley de esta manera requiere, en los discípulos, una nueva actitud. Es necesario que ellos entiendan la ley de otra manera, con otra mentalidad. El deseo de Jesús es que sus discípulos vivan la ley desde dentro, desde el corazón, y que su deseo de cumplirla brote de una relación personal con el Padre, en donde el legalismo se vea superado por el deseo profundo de agradar a Dios. En lo que sigue,
Después de este relato, Jesús nos dará algunos ejemplos de esta nueva actitud con la que siempre hay que observar la ley. Ahora, en el texto de hoy, lo que Jesús busca es dejar en claro su posición, que no es una posición destructiva, como se lo decían los fariseos, sino constructiva. Es decir, busca dejar en claro que su deseo no es terminar con la ley de Moisés, sino cumplirla a plenitud. El tono del relato de hoy es pues polémico, pues parece que la acusación que le hacían a Jesús de querer abolir la ley fue muy fuerte. A Jesús lo acusaron de querer echarse abajo toda la religión de Israel. Por eso el relato de hoy empieza con una frase un tanto defensiva de parte del Señor. Dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Jesús quiere que quede muy claro que su intención no es abolir la ley. El verbo griego que aquí se traduce por abolir, katalusai, significa también abrogar, suspender, derribar, tumbar. Es el verbo que Mateo usará cuando lo acusen de destruir el templo. Y en su defensa Jesús se refiere a la ley y a los profetas. Y con esta referencia quiere indicar dos cosas. Primero, que su interés es toda la palabra de Dios, y no solo el Pentateuco, que es lo que contiene la ley. Y segundo, que su interés en cumplir la alianza va en la línea de los profetas. Para los profetas, la ley no es un documento jurídico, sino una enseñanza. De hecho, los judíos llaman Torá a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es decir, al Pentateuco, y la palabra Torá viene de enseñar, instruir. Así lo entiende el profeta Jeremías, quien anuncia a Israel que Dios mismo escribirá su enseñanza, su Torá, en el corazón de su pueblo. Por eso, para Jesús, la Torá, más que una ley a cumplir, es una enseñanza a aprender. Entonces Jesús va a aclarar su postura diciendo: no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Para Jesús, dar cumplimiento no es derribar la ley, sino darle una nueva forma y potenciarla. Lo importante es ser fieles a la alianza, y este deseo debe ser el centro de nuestro proceder. Y es aquí en donde Jesús pone el acento y propone no hacer la ley más suave, sino profundizarla. Que la interioricemos, que rescatemos su espíritu, a fin de no caer en los legalismos externos de los escribas y fariseos. La propuesta de Jesús es que recuperemos el espíritu de la alianza y de esta manera hacer nueva la antigua ley. Por ejemplo, no basta con cumplir el precepto de ir a misa los domingos, si es que el compartir la Eucaristía no te cambia el corazón. Por eso, el modo de vivir de sus discípulos tiene que superar al de los fariseos. Los discípulos de Jesús deben cumplir la ley, pero desde el corazón. Inmediatamente después Jesús les dice: les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Antes que pasen el cielo y la tierra, alude a Isaías 51:6, que dice que los cielos y la tierra se disiparán, pero mi salvación por siempre será y mi justicia se mantendrá intacta. Porque su Torá, su enseñanza, es luz para los pueblos. Y la última letra o tilde de la ley, a la que se refiere Jesús, son 2 letras insignificantes del alfabeto hebreo, unos rasgos menores que a veces se omiten y cuando se omiten el texto no se altera. Con este ejemplo Jesús nos dice que ni siquiera esas 2 marcas ortográficas insignificantes hay que saltárselas, insistiendo en que nada de la alianza entre Dios y el pueblo debe omitirse. Lo que hay que hacer es vivirla de otra manera. Hay que vivirla desde el corazón, vivirla desde la perspectiva del amor, vivirla desde los deseos de Dios. Y la alianza con Dios, vivida de la manera como Él propone, se cumplirá antes que desaparezcan el cielo y la tierra. Finalmente Jesús termina diciendo que quien se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres,
será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Nuestra tarea es enseñar a los demás que la alianza con Dios debe cumplirse en su totalidad, que Él debe ser nuestro único Dios, que lo debemos amar por encima de todos nuestros demás amores y que debemos hacer siempre su voluntad. En los textos que siguen, Jesús va a dar 5 ejemplos de cómo la antigua ley de Moisés quedará cumplida en su totalidad cuando se la observe desde la perspectiva del amor. El aporte de Jesús al entendimiento de la ley de Moisés es, pues, el amor. Y cuando la ley se lee de esta manera, entonces ella alcanza su plenitud. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Que cumplamos lo debido al pie de la letra o que lo cumplamos poniendo por delante la caridad, la misericordia y la compasión por el prójimo? ¿Qué es más importante? ¿La misericordia o la norma? ¿La compasión o lo que está mandado? Pidámosle a Dios que seamos capaces de cumplir nuestra parte de la alianza, haciendo que Él sea nuestro único Señor y que nos ayude a vivir nuestras vidas según la ley del amor y de la caridad, priorizando nuestra ayuda a quienes más lo necesitan. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.